tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, los estamos recibiendo nuevamente aquí en CN23 con un pequeño repaso de algunos de los temas más importantes de la semana. Sí, es cierto que sigo creyendo que cada intervención de la presidenta, cadena nacional o no cadena nacional, bueno, sigue marcando algunas cuestiones para dentro de su partido o para afuera. Bueno, algunas cuestiones que en el caso, por ejemplo, de la presentación que se hizo en Retiro, de la presentación de la promulgación de la ley de ferrocarriles, que no fue cadena nacional, bueno, allí habló de lo que esperaba de sus candidatos, ¿no? De que empezaran a mostrar ideas y debatir ideas más que estar hablando de algunas cosas más superficiales. Bueno, en ese sentido, la Iglesia se pronunció el mismo día. Yo entiendo que bastante de casualidad hubo en esto, en el sentido de no farandulizar la campaña política o la propia política, cosa que parece bastante acertada por los tiempos que corren. Seguramente se habrá referido a la presencia, la Iglesia digo, la conferencia episcopal a través de su secretario general, de algún programa de televisión de entretenimientos, ¿no es cierto? Bueno, pero hay otros tantos que, bueno, la verdad es que nos llama la atención cuando van algunos candidatos, se presentan con gente que no tiene nada que ver con la política y se hablan los temas bastante en forma superficial. Pero de todas maneras me parece que, bueno, en esta elección hay tres candidatos muy definidos. Vamos a hablar con uno de los referentes de Sergio Massa, uno de los presidenciables, ¿no es cierto?, que es el presidente de la bancada del Frente Renovador, el diputado Alberto Roberti, que me está esperando ahora. Después en el segundo bloque del programa vamos a hablar de un tema que hablé con uno de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, porque parece que los temas en la Argentina, bueno, tienen cierto grado de espectacularidad, un par de días, después nos olvidamos, y el tema de la Corte Suprema me parece que es de extrema seriedad. Yo no diría de gravedad, pero sí de extrema seriedad, toda vez que estamos hablando de uno, digamos, de los reservorios que tiene la nación, que le ha asignado la Constitución, de mayor seriedad, para debatir nada más ni nada menos que la vida de la gente, ¿no es cierto? Cuando llega un expediente a a la Corte Suprema, ya después de allí no hay más que hablar. Así es que la presencia o no, la permanencia sería de uno de sus integrantes con 97 años es un tema serio y el gobierno, bueno, parece impulsar la investigación de su salud a través de decisiones que va a tomar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Y hay precisamente, esperándonos allí en la mesa grande, dos integrantes que son los diputados Luis Igonia y Claudio Lozano, del Frente para la Victoria y del Partido Unidad Popular, para hablar precisamente de este tema. No diría para debatir, me interesa más conocer qué va a pasar de aquí en adelante, porque hasta ahora lo que hemos tenido es hasta citaciones, que no sabemos todavía si se han concretado. Bueno, vamos a hablar de ese tema, de FAI, de la Corte, y especialmente de la composición de la Corte, que me parece, como digo, un tema de máxima seriedad. Y también vamos a hablar de otro de los candidatos que pasó por uno de los, yo diría, reservorios intelectuales que tiene el oficialismo, que es Carta Abierta. Bueno, allí han respaldado largamente a Florencio Randazzo, bueno, con algunos episodios en el medio, pero la verdad es que este grupo de intelectuales me pareció, por lo que he visto de campaña, se puede llamar campaña la que ha hecho Randazzo, el respaldo más contundente que ha venido de parte de estos intelectuales. Está Eduardo Josami esperándome también, así es que de esos temas vamos a comenzar a hablar ahora. Le doy la bienvenida a Alberto Roberti. ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por esperarnos. Por favor. Bueno, es el presidente del bloque del Frente Renovador. Después de la salida de Giustossi, ¿cómo quedó ese bloque, digamos, a partir de la salida digamos, no es vencimiento de mandato, digamos, hubo una situación enojosa, una situación que salió, digamos, que fue de dominio público, se va, pegan un portazo, lo echan, no sé, bueno, pero el bloque tiene que seguir funcionando. Toda salida es evidentemente dolorosa, ¿no? En el caso nuestro y en particular en el mío, porque yo lo creo a Darío una persona de bien, un buen tipo de nuestra zona, de la zona sur del conurbano, pero la verdad que nosotros tenemos que formularnos desde el punto de vista de la continuidad del Frente Renovador, no solamente lo que somos, que es el andamiaje técnico legislativo de Massa, que es el bloque del Frente Renovador, sino que además somos hombres y mujeres que integramos
nuestros equipos de trabajo en el conurbano, en la provincia y por supuesto en el país, que creo que tenemos el mejor candidato a presidente, por lo menos el que expresa las cosas con mayor dirección frente a la gente, con mayor profundidad, es el que le habla en términos más llanos a la sociedad. Y desde este lugar me parece que sobre esos temas que son los 5 o 6 temas más importantes para la ciudadanía, Massa viene expresando cuál es la postura pública del Frente Renovador. Y me parece que nuestra tarea como legisladores lo va a enriquecer más que nada y fundamentalmente, y excluyéndome a mí, por lo que yo veo entre el Frente Renovador. A nivel de nuestros diputados tenemos un bloque con una rica experiencia, hombres y mujeres que han ocupado lugares públicos muy importantes en la vida nacional y que creo que su trabajo lo que hace es engrandecer la tarea de Massa, ¿no? Queda mal que lo diga yo que estoy adentro, pero en verdad tengo que pasar el aviso porque me parece que formo parte de un bloque excepcional en lo que hace riqueza. En el tratamiento legislativo, digamos, ¿con quién se relaciona el Frente Renovador en la Cámara de Diputados? Nosotros tenemos integración en todas las cámaras, en todas las comisiones de la Cámara. Se le hago más llana la pregunta. Sé que por la presentación de un proyecto no alcanzas a veces las firmas o es importante que diputados de otras bancadas acompañen con las firmas. Me refiero a esto, digamos, a armonizar algún proyecto, alguna idea. ¿Con quién tienen mayor afinidad? Primero quiero decir una cosa. Realmente nosotros tenemos naturalmente adversarios y hay adversarios en diversas bancadas o entre todas las bancadas porque tiene que ser así. Provenimos con ideas diferentes y tenemos lógicamente que expresar posturas distintas. Nosotros trabajamos muy cómodo en el ámbito del Parlamento y en la Cámara, especialmente yo creo que la agilidad que le da el presidente Julián Domínguez a la Cámara se expresa dentro del recinto. Ahora, nosotros tratamos de buscar en nuestras posiciones el acompañamiento del conjunto. Tenemos naturalmente posiciones que son diferentes, como recién decía. Con la bancada mayoritaria es con cual preferiríamos en todo caso que nos escucharan o ser escuchados en una cantidad importante de proyectos y no siempre es así, porque bueno, todos sabemos que el Frente para la Victoria tiene una posición muy encolumnada, no solamente en la directiva de la presidenta, sino en tratar de no ser muy revisador de los expedientes que siguen durmiendo en el Parlamento. Y por ahí pareciera que esta situación nos lleva a nosotros y a los diversos bloques a que no fuéramos prolíficos en nuestra presentación. El Parlamento se construye con mayoría, nosotros no tenemos la mayoría y necesitamos generar consenso. Y no siempre se puede. Porque menciona pasar prolíficos en nuestra tarea. ¿Qué quiere decir? ¿Presentan pocos proyectos por estas cuestiones? Nosotros presentamos muchos proyectos. No siempre son tratados con la misma. Ok. Dígame, bueno, tenemos que hablar de lo que pasó en la semana. ¿Se cerró definitivamente la posibilidad de ir a una interna con el PRO en la provincia de Buenos Aires? En realidad yo no la tuve nunca en cuenta y esa no es en todo caso la posición, digamos... Alberto, perdóneme, pero Labaña, de Narváez y algún que otro que se me escapa ahora, dijeron públicamente que si no van en alianza con el PRO, el justicialismo o el Frente para la Victoria vuelve a ganar. Yo le voy a decir algo, mire, yo obviamente que provengo del peronismo, pero desde el 2001 en adelante los partidos políticos no tienen la lógica de contención que existía en la Argentina y que por supuesto existe en muchos lugares del mundo. Los partidos políticos no funcionan, hay espacios y es un espacio de personas y esto hace que permanentemente la personalidad o la persona que expresa una idea uno crea que es el conjunto. Yo no desautorizo a nadie. Sí digo, y empecé a decir, no es la posición del Frente Renovador acordar con el PRO en todo caso. Lo ha dicho Massa ayer o anteayer. En realidad son expresiones. No, pero Massa lo dijo después que le cerró la puerta hasta Diego Santilli. El día anterior Diego Santilli había dicho no lo veo a Massa candidato del PRO. Al otro día se enoja Massa y le tira por la cabeza esto de que los planes, que no es cierto que los planes sociales se usan para tomar alcohol y cosas así, que dijo alguien del PRO. Es decir, hubo una sucesión de hechos. Yo creo que Labaña me parece que es uno de los referentes de su espacio. Expresamos cosas distintas con el PRO, no tenemos por qué amontonar no es suma, la suma no es solo amontonar. Veo que hay dos posturas entonces dentro del Frente Renovador. Hay posturas diversas. Pero el Frente Renovador en su expresión mayoritaria ni siquiera discutió la posibilidad con el PRO. Nosotros tenemos una interna que vamos a librar, una interna que participa el gobernador de la provincia de Córdoba, vamos a librar
Y eso es lo que hemos resuelto orgánicamente ya hace algunas semanas atrás. Hemos firmado un documento al respecto. Todo lo demás, no voy a caer en el lugar común de decir que lo inventan los medios porque no es real, pero sí forma parte naturalmente de esto que yo recién decía, de las ansiedades, de las expresiones particulares, de los apuros individuales que uno obviamente no puede mensurar. Aquí hay gente con ansiedades y con apuros, dentro del Frente Renovador y dentro del PRO, evidentemente. Si no, no podrían haber generado un marco de expectativas sobre lo que no es real. Porque la verdad, y es la única realidad, es que no hay acuerdo con el PRO ni lo va a haber. Ok. Los dos candidatos entonces que quedan en carrera para la gobernación son de Narváez y su esposa, Mónica López. Es lo que realmente se da en el Frente Renovador. Hay un vencimiento para las alianzas que se va a dar el 10 de junio en el nivel del marco de los espacios políticos y el 20 de junio hay que presentar listas. Las listas van a ser las que realmente surjan de estas realidades. ¿Y cómo la ve usted? ¿Cómo termina el 10 de junio? Vamos a ver si los dos candidatos que están realmente llegan al 10 de junio o al 20 de junio. Yo no le puedo decir algo sobre lo cual no estoy. Yo no. Me dijo que, bueno, pues yo hablé. Mi tarea legislativa. Ella me dijo que no se baja. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que de Narváez se puede bajar? No. No puedo hablar por él. No puedo hablar por él. Bueno, digamos, pero, a ver, usted me está haciendo un papel como de hombre que no sabe de política. Usted es un viejo conocedor de la política, sindicalista de toda la vida. Y lo de viejo fue casual. No, se lo digo porque, bueno, es un hombre, ¿cuánto hace que está en el sindicalismo? Sí, hace un 40 tiempo. años. No, 40 no. 35. Un poco menos. Bueno, por ahí, Roberti, pero de todas maneras usted ve las cosas, las ve moverse. A mí me parece que los melones se acomodan en el carro. Hay candidaturas que son naturales y otras que a veces son intentos forzados de esto que se denomina ahora los círculos rojos, circulitos, círculos más grandes, etcétera, etcétera. Vamos a ver el 20 de junio. Hasta el momento la provincia de Buenos Aires tiene dos candidatos. Uno que es del Frente Renovador, o una que es del Frente Renovador, y otro candidato que llegó hace algún tiempito al Frente Renovador que tiene su partido. Veremos si finalmente confluyen, hacen lista en común, compiten o alguno no llega porque no le da la nafta. Le voy a confesar esto, ya que lo tengo cerca y por sindicalista va a saber interpretar lo que le digo, pero me da toda la sensación de que hay más divisiones dentro del Frente Renovador de la que hasta que me senté a hablar con usted pensaba que había. No. Digamos, usted tiene posturas muy claras. No. Me dice, lo de ir con el PRO es una cuestión de algunos, e intuyo que no es su idea. Es la posición oficial esa. Está bien, muy bien, pero no es la suya. No, sí, yo adhiero a eso, a no ir con el PRO. Por eso, pero Lavagna expresa una cosa. Creo que he dicho algunas cosas en de Narváez expresa otra, y recién cuando me habla de Narváez me da la sensación de que, bueno, hay pujas internas dentro del Frente Renovador. Hay dirigentes dentro de los espacios políticos que inclusive tienen hasta medios de comunicación, entonces es imposible impedirle que no hablen. Y además, nuestro espacio no es un regimiento, entonces las expresiones se multiplican. Siempre vayamos a lo que es la posición oficial. La posición oficial es que no vamos a hacer acuerdo con el PRO tampoco lo quiere. Digamos, ellos están circunscriptos a un espacio que ha atado cosas con la doctora Carrió, con la Unión Cívica Radical, y ese es su camino. Nosotros somos el Frente Renovador, tenemos la obligación en todo caso de tener que legitimar lo que fue nuestra victoria del 2013 en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto tenemos una proyección nacional en todo el país con una oferta electoral que en este caso incluye una asociación con el compañero de la Sota y que vamos rumbo a una interna. Esta es la posición oficial. Lo último que le quiero preguntar, no quiero que se vaya sin que se lo pueda consultar. ¿Facundo Moyano sigue siendo parte del Frente Renovador? Facundo Moyano adhiere a la candidatura de Sergio Massa y no integra oficialmente el bloque de legisladores nacionales del Frente Renovador. ¿Lo integró en algún momento? No. Ah, bueno. Tampoco de Narváez. Ok. Ajá, bueno, está bien, sí, tiene que ver con lo que usted me dijo antes. ¿Y Otacé se queda dentro del Frente Renovador? Sí, por supuesto, es intendente de Merlo y sí, obviamente. ¿Sigue estando? Sí. Bueno, gracias Alberto por habernos esperado y por este rato que nos dio importante su opinión para nosotros. Gracias a ustedes, adiós. Me acompañan, voy a presentar ahora, bueno, ya se los había anunciado, pero se los presento, la cámara con ellos. A ver a quién mostramos primero. Está Claudio Lozano, aquí nomás. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, y a su lado está Luis Igonia, diputado del Frente para la Victoria.
¿Cómo están? Bien, Antonio. ¿Cómo se llevan dentro de la Comisión de Juicio Político? ¿Discuten o tienen coincidencias? Porque yo la posición suya la conozco, Sigonia. La de Claudio no. Yo estoy recién ingresado a la comisión. Con Claudio llevamos años de convivencia, creo que... Convivencia civilizada. Ah, sí, bueno, me alegro. Me alegro. Sí, obvio. ¿Van a pedir el juicio político a FAIT en la Comisión de Juicio Político? La verdad que estamos sometidos a un procedimiento absolutamente irregular, no se ha pedido ningún juicio político, la Comisión de Juicio Político en realidad entiende sobre ese punto. El planteo que ha hecho el oficialismo es hacer una investigación psicofísica del juez. Nosotros no compartimos que tengamos atribuciones para hacer esto, y por lo tanto no lo hemos acompañado y creemos que además no va a tener ningún destino el planteo que el oficialismo ha hecho sobre este punto. O sea que esto hay con independencia de otras cuestiones, ¿no? Que es la discusión sobre el Poder Judicial, la importancia de democratizarlo, el debate sobre lo vitalicio de los jueces, que es un debate que yo creo que es razonable, pero creo que todo esto que estamos haciendo es un verdadero disparate, que sería bueno terminarlo y encaminar la cosa por otro lado. Es más, el propio periodista a partir del cual comenzó toda esta discusión, que fue el periodista Horacio Berbisky, es el mismo que se ha encargado de decir que le parece que esto va por muy mal camino. Sí, está bien. Sí, sí, una expresión así, pero daba a entender eso, ¿no es cierto? Luis. No, discrepo de Claudio. El artículo 90, y tengo que ser técnico, digamos, en este tema, el artículo 90 del reglamento de la Cámara establece que compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad. Ahí hay promoción de juicio político. Es un supuesto. Y luego dice, y en las quejas o denuncias, en estas otras dos hipótesis no hay la promoción del juicio o el pedido de promoción del juicio político. Viene cualquier ciudadano, y se queja respecto de la actitud o conducta de quien fuere, o formula una denuncia. Acá se partió de una presentación que hizo el entonces senador Aníbal Fernández. El año pasado. En diciembre del año pasado. Bueno, relatando una serie de versiones periodísticas, comentarios, etcétera, que indicarían que tal vez el doctor Fait no esté en condiciones psicofísicas para ejercer el cargo. No sé si puedo continuar porque sí. Me refiero a esto. La situación Lo está escuchando atentamente, no, Claudio, quiero para decir responderle. La situación es extremadamente grave porque, primero porque estamos hablando de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero si la Corte tuviera hoy sus 5 miembros, el tema sería, entre comillas, menos grave. El problema es que después de la muerte de Carmen Argibay y de la renuncia de Zaffaroni, quedaron 4. Si de los 4, uno no estuviera en aptitud para el desempeño del cargo, entramos en una zona sumamente peligrosa, repito, en la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. Y la situación escandalosa que se dio cuando Lorenzetti se hizo reelegir, faltando a la verdad, y no me preocupa que le llevaran a firmar el acta a la casa, sino que dijeron que estaba presente en la reunión y no estaba, y que hizo una propuesta que no hizo. Entonces, esto es sumamente grave. Okay. Claudio. No, muy simple primero. Nosotros creemos que es francamente lamentable que no existan condiciones en el sistema político argentino para discutir un acuerdo para integrar la Corte. Consecuentemente, nosotros estamos convencidos que habría que abrir a las instituciones de la comunidad para que propongan alternativas y la Comisión de Acuerdos del Senado funcione y la Corte se... A las instituciones, abogados, jueces, magistrados, organizaciones de trabajadores, que propongan alternativas y la Comisión de Acuerdos del Senado debatir cuál es el mejor para prestigiar el tribunal. Hay que completar la Corte. Vos creás la comisión que decía Perón, que cuando no querés que alguien funcione, porque se va a hacer un trámite engorroso. No, ¿qué trámite engorroso? Es el mismo que hizo Néstor Kirchner cuando hizo la Corte al comienzo. Bueno, hubo propuestas. O con la ley de medio, pero lleva 2 años eso. No llevó 2 años. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Se abstuvo de tener injerencia sobre la Corte
pidió que las organizaciones de la comunidad propusieran, lo sometió a antecedentes y discusiones en el Senado y se resolvió tener la mejor corte que hemos tenido en mucho tiempo. Hay que repetir el procedimiento y dejar de tratar de controlar el Poder Judicial. Repetime cómo es ese procedimiento. El procedimiento es, hay instituciones que tienen que ver con la problemática del Poder Judicial, hay asociaciones de magistrados, hay abogados, hay organizaciones de la comunidad, de trabajadores y demás, que pueden proponer alternativas. El Senado las estudia y resolverá en la comisión de acuerdo. Tiene que haber voluntad política para acordar a alguien que tenga jerarquía suficiente. ¿Qué se le preguntaría a esas instituciones para luego tienen debatirlas que en el proponer Senado? nombre concreto. ¿Quién tiene que integrarla? El gobierno hizo una propuesta, fue Carles. Sí. Bueno, es una de las alternativas. Habría que proponer otras y no hubo acuerdo con Carles. Habría que tener otro acuerdo. Posterior. No habría que tratar de avanzar en algo absurdo que hizo Aníbal Fernández. No hay ninguna queja sobre Fay. La única queja es que es viejo. Es un verdadero disparate. Porque aparte se la agarraron con el único juez que en realidad primero fue minoría en la etapa de Menem. Resistió en la etapa de Menem esa corte de la mayoría automática, cuando hay muchos metidos adentro del gobierno que fueron menemistas y bancaron esa corte. En ningún caso tiene que ver con lo que el gobierno argumenta de que es subordinado al poder económico. Fue el juez que se opuso al persaltum que permitió devastar aerolíneas. Es el juez que se opuso al tema de la privatización de Somisa. Digo, es un tipo que en realidad no le pueden buscar absolutamente nada. Vos me hablas de cosas del pasado, pero se está juzgando su edad de hoy. Su edad de hoy, hoy tiene 97 años. ¿Cuántos tenía el año pasado? 96. ¿Quién dijo algo? El otro año tenía 95. ¿Quién dijo algo? El otro tenía 94. Cuando asumió Kirchner tenía 85. Ya estaba viejo. Este tema se puede debatir. No tiene sentido pensar que. O sea que, como me dijo su abogado, Claudio, se va a ir de acá a 10 años, cuando tenga 107 años. ¿Sabés lo que pasa? Es el mismo argumento, Claudio. No. La Constitución. Si lo bancás a los 97 y no pones en tela de juicio su capacidad. Vos sos un hombre grande como yo. Yo soy un hombre. Mi viejo, estoy seguro que él mismo sabe que no tiene la capacidad que tenía hace 20 años. No. Te estoy diciendo. ¿Por qué a los 95 no dijeron nada? Pero no viene el caso. ¿Por qué a los 96 no dijeron? No, sí tiene que ver. Porque lo que está en debate es por qué se discute esto. No se discute porque Fay es viejo. Se discute porque se intenta tener control sobre el Poder Judicial. Dejemos de embromar con la hipocresía de que el problema es Fay. No, el problema no es Fay. Bueno. Es el elemento más vulnerable para ir sobre la Corte de Justicia. Nosotros planteamos acuerdo político para resolver el tema y dejarse de embromar con discutir tonterías. Okay. Nosotros no le hemos imputado a Fay ninguna de las cosas que el diputado dice, ni estar al servicio de ningún poder económico, ni nada por el estilo. Lo único... Me han imputado que es viejo. No, ni tampoco Solo que eso, han hecho un acto de gerontofobia. Sí, claro, y otro dijo que era... propio de un país que no le paga el 82% móvil a los jubilados. Respecto de este tema de la edad, en la República Argentina y en todos los países civilizados, hay una ley que establece que a los 65 años un señor que es empleado se lo jubila. Yo soy escribano de la provincia de Buenos Aires. A los 75 años de oficio, nos guste o no nos guste, no jubilan. Entonces, acá solamente los señores de la Corte que declararon... Por favor, yo no te interrumpí. Declararon inconstitucional una cláusula de la Constitución establecida en la reforma del 94, entonces ellos no pueden ser sometidos a análisis cada 5 años, como dice repito, la Constitución reformada. Así que el problema no es ni que Fay sea viejo, y mucho menos que no tenemos nada contra él por su actuación, ni cosa que se le parezca. ¿Y por qué ahora y no antes? Lo acabo de explicar. La situación hoy son 4 miembros en la Corte, de los cuales uno altamente sospechado de ineptitud psíquica y o física. Entonces es necesario investigar. Es más, se ha tenido la delicadeza de no promover el juicio político de entrada, sino una investigación y como consecuencia de la cual se verá si corresponde o no impulsar el juicio político. Tenemos la mayor consideración para con el doctor Fay. Fíjese la actitud distinta de la oposición. No digo que intervenga el diputado Lozano. Varios de la oposición se han juramentado públicamente a no tratar la designación del miembro faltante de la Corte hasta después del 10 de diciembre. Eso nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, creemos que hay que discutirlo ahora. Por eso no compartimos ni la estrategia oficial de agarrársela con Fay para forzar la discusión, ni la estrategia de una oposición absurda que no quiere debatir lo que hay que debatir.
Ahora, y yo estoy de acuerdo además con que los residuos monárquicos del Poder Judicial, como por ejemplo No el pagar carácter impuestos. vitalicio o no pagar impuestos y tantas otras cosas, deben ser debatidas. Discutámoslas. De acuerdo. No me parece que este sea el procedimiento adecuado. No es en el caso de FAI, corrámoslo, discutamos en serio. Vos sabés perfectamente que en términos constitucionales, es cierto, se decretó la inconstitucionalidad de una parte del artículo de la reforma del 94, constitucionalmente FAIT está habilitado a tener 108 años, Sí, sí, no sí. 97. Y Es una barbaridad, discutámosla. Yo estoy de acuerdo en discutirlo. Ahora, no es este el punto en que está el debate hoy. Y cuando discutieron eso, culminó con la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula de la Constitución, tuvieron la desvergüenza de votar, en lugar de abstenerse, porque todos, si no nos morimos antes, llegaremos a la edad esa de 75 años, tuvieron la desvergüenza de votar ellos en favor de sí mismos, en esta interpretación absolutamente insostenible de la inconstitucionalidad de esa cláusula de la Constitución. Está bien. Ahora, la mujer de FAI tiene una mujer de 52, así que está bastante bien. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no sabía. Es más joven que la mía. Bueno, lo felicitamos al doctor Fay. A mí lo que me interesa es que cuando se digo, ponga digo, frente a un para que tenga expediente loco gato Pero me también. quedo un poco más, tenga la mejor actitud física y especialmente la actitud psíquica para poder resolver un expediente como en sus mejores años. Sería Cosa bueno que yo te hubiera- decía... Cosa que sería bueno que en lugar de haber empezado por los 27 años, hubiéramos empezado por algún problema, en algún fallo, en algún expediente, donde se hubiera revelado mal desempeño. es racional eso que decís. Por ahí debería haber comenzado la discusión, no por los 97 años. Yendo a lo que hasta ahora se trató en la comisión, lo último fue, salieron citaciones, no sé si salieron, por lo menos se decidió citar a el chofer de FAI, gente que trabaja con FAIT, periodistas de este medio, creo que Anita Weinman está citada, mi compañera acá del noticiero, en fin, ¿qué pasó con eso? Horacio Berbisky está citado. ¿Cómo? Horacio Berbisky, pero Yo Berbisky ayer- no sabía si iba a ir, dijo. Ayer averigüé, porque yo no soy autoridad de la comisión, hasta ayer hasta la hora que yo pregunté, habían salido 4 oficios pidiendo información a la Corte por la acordada esa... La 11 del 21 de abril. Sí, la de... La primera. La La reelección Lorenzetti, del presidente Lorenzetti. Con la ratificación que hicieron después, están reconociendo que la primera es absolutamente nula. Pero no importa. Bueno, 4 oficios y todavía no se habían hecho las citaciones a las personas que se están propuestas. No sé, a lo mejor hoy sí, ya ¿Me sé. pueden decir en buen romance entonces? Porque, a ver, el hecho de que me haya interesado convocarlos y volver a hablar de este tema es porque tengo la sensación de que en nuestra Argentina pasan cosas tan velozmente que nos olvidamos de las cosas y muchos aprovechan estas situaciones, hablar, no sé, de lo que dijo Cristina el otro día, de lo que le pasó, lo que dijo Randazzo, esto lo que usted quiera, y nos vamos olvidando de los temas. Me dio la sensación como que hubo un freno en la Comisión de Juicio No. Político. No, no es mi actitud y no es mi información tampoco. Ok. Usted dice que van a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Para lograr que de alguna forma puedan ustedes saber cuál es el estado psicofísico de FAI. Siguen en esa Absolutamente. tesitura. Sí, señor. ¿Vos estás enterado de eso? Yo estoy enterado de que ellos propusieron eso y lo votaron. Ok. Nosotros no lo compartimos, creemos que ha sido un error, ojalá se hayan dado cuenta, rebobinen y encaremos por otro lado el debate necesario sobre cómo entendí, democratizar el Poder Judicial. Luis, en estas 2 últimas semanas ha ido el juez Fait a la Corte los martes. Sí. El anterior no fue el martes, fue el miércoles. Y en esta semana fue el martes, a la Sí. acordada de los martes, al Salón de Acuerdos. ¿Cambió en algo para el oficialismo o para la oposición? No sé. Yo creo que no. La aparición de Fait y que Es- haya ido es- 2 semanas seguidas a la Comisión de Perdón, Acuerdos. es obvio que esta concurrencia, que según parece es absolutamente contradictoria con la conducta anterior, que generalmente no iba a los acuerdos, obedece a lo que está pasando, a la investigación que estamos haciendo. Y esto de mostrarlo cuando sale de la casa y demás, que por otra parte me parece que le juega en contra, pobre, porque lo llevaban entre 2 el otro día y qué sé yo. Pero bueno, el problema físico no obsta a la claridad mental si es que la tuviera. Está bien, bueno. Yendo a un tema más importante todavía, Fait, me parece que es un episodio, de acá a 3 meses, 10 años, vamos a dejar de hablar de Fait. Me parece que el tema sigue siendo ante la comunidad, con estas idas y vueltas, la puesta en marcha de la comisión para hablar de Fait, que le falten miembros a la Corte. Teníamos una Corte de nuevo. Yo me puse a investigar. Chile tiene 21 miembros.
Brasil creo que está en 15, si la memoria no me falla. El promedio es entre 10 y 15 en Latinoamérica, 9 Estados Unidos. Después vas a Alemania, España, Israel e Italia y estás en el mismo número, entre 10 y 15. Nuestra Corte, según la información que yo tengo, a menos que ustedes tengan otra, recibe de 12 a 14.000 causas al año. Por año. Y tarda 7 años en resolverla. Ahí me parece que no está dado el servicio de justicia, no está proveyendo el servicio de justicia. 7 años para resolver una causa. Este tema de fondo, digamos, ¿cómo, no es como lo ven ustedes, ¿cómo cree que se resuelve? Porque creo que tenemos que llegar a 5 miembros, sin discusión política, la mejor corte, como plantea Claudio, que además sería imitación de la corte que planteó Néstor Kirchner en su momento, que fue un lujo. Digamos, ¿en ese camino estamos o estamos entreteniéndonos con otros desvíos? Yo creo que en inmediato, hay que integrar la Corte con los números, el número que hoy establece la Constitución. Pero me parece que, coincidiendo con su planteo, que tenemos que ponernos rápidamente a estudiar y a conversar los distintos sectores políticos y la sociedad respecto de la ampliación de los miembros de la Corte, porque usted mencionaba de la Corte de Estados Unidos, con 9 miembros, pero ellos tienen un filtro fenomenal, llegan muy pocas causas. No, menos de 1.000, 990. Bueno, entonces la nuestra tendría que tener, a mi entender, mayor cantidad de cortesanos, de miembros de la Corte, y probablemente, esto me parece que habría que estudiarlo también, tal vez convendría dividirla en salas. Bien, ok. Sí, bueno, esa es una idea de Zaffaroni, ¿no? Sí. Ok. Yo creo que está claro que nosotros teníamos una Corte de 7 miembros y que la desaparición del doctor Petracchi, la renuncia de Zaffaroni y la muerte de Argibay han roto el equilibrio político de esa Corte y que se necesita un nuevo acuerdo político para armar una Corte como corresponde. A mí el número de 5 o 7 me parece que es opinable, creo que 7 es más adecuado. Pero sí creo que hay un debate mucho más de fondo que tiene que ver con la democratización del Poder Judicial. ¿Crees que con llegamos... esto me refiero Sí. a que hay que poner al Poder Judicial en relación con la comunidad. Nosotros en su momento, cuando fue el debate del Consejo de la Magistratura, hicimos un planteo concreto, incorporando a través de un consejo a organizaciones de la comunidad, no gubernamentales, vinculadas al tema jubilados, al tema trabajadores, al tema de las minorías, la cuestión ambiental y demás. Para nosotros el tema que tenemos como problema es que el Poder Judicial todavía no ha sido democratizado como corresponde. Son muchos los resabios en este sentido. Uno es el carácter vitalicio de los jueces, otro es el tema de que no pagan ganancias, pero digo, hay mucha tela para cortar allí y creo que ese tema está pendiente. Dimos un paso muy importante con el tema de lo que fue la definición de Néstor Kirchner de la Corte, luego no se avanzó en este punto. Bueno, ya que están opinando, me voy a permitir terminar de opinar yo, porque la verdad es que ustedes opinan como legisladores de su, digamos, formación política y demás, pero yo a veces como simple ciudadano digo, ¿por qué a veces en la Argentina, y en este caso en particular, damos por sentados cosas que no deberíamos dar por sentada? Yo como ciudadano no tengo que dar por sentado que la Corte va a tardar 7 años en resolver una causa. No tengo que aceptarlo. Si lo acepto, voy para atrás. Digamos, me convierto en tan mediocre como el que me está diciendo que esos son los tiempos y no hay nada que hacer. Porque esa es la explicación. No hay nada que hacer, las cosas están así. Y la verdad es que me parece que las cosas no están así. Digamos, avanzar en ese sentido me parece que es darle respuesta, digamos, nada más ni nada menos que a la provisión de justicia en un país. Yo entiendo lo que se debate sobre el juez Fait y yo tengo ahí mis pensamientos divididos. Pero lo que sí es cierto es que hay otros temas que le afectan al ciudadano y me parece que le pasan de largo a la clase política. Cuando digo democratización del Poder Judicial me refiero a eso, me refiero a que efectivamente el Poder Judicial que tenemos no funciona como debe funcionar, que en realidad está sometido a influencias y poderes y cuestiones que francamente hacen que la decisión de impartir justicia sea muchas veces una quimera. Así que en ese sentido, para nosotros hay mucho que hacer, por eso digo, me parece que hay un debate No fuerte. alcanza, según tu punto de vista, lo que resta de mandato de Cristina como para producir cambios, ¿no? No, lo que sería deseable es que pudiéramos por lo menos terminar con el nombramiento de la Corte. Ahí debería haber una apertura, por un lado, de parte del gobierno, de no cerrarse en que la única alternativa es Carles, del lado de la oposición. ¿Vos decís que podrían retirar el pliego y poner sí, otro? creo que habría que pensar en Luis, otra ¿por qué no se alternativa y hace terminar eso? con esta historia.
yo no soy el que envió el pliego ni he participado de esas deliberaciones, pero a mí no me parece mal, todo lo contrario, conversar y tratar de arribar a acuerdos. ¿Me permite un comentario? Por favor. Acerca de la desmesura de los miembros de la Corte, el otro día Lorenzetti dijo que la justicia estaba, el Poder Judicial, para imponer límites. No sabe lo que está diciendo. La justicia no está para poner límites a nadie, está para dirimir conflictos entre partes, que pueden ser dos particulares, un particular y el Estado, quien fuere. No para ponerle límites al Poder Ejecutivo. Ese es el peligro de hablar en público, Luis. Bueno, y bueno, de hablarse encima. No, pero está bien. Pero yo conozco otros ejemplos de ministros que se embalan. Kicillof, se lo digo, Kicillof, soy muy sincero. Kicillof es otro que se enamora de su discurso y por ahí mete la pata en lugares donde no debería. Pero bueno, es parte del vicio de los argentinos. Dame en 1 o 2 minutitos qué pasó o qué está pasando con la comisión, con la bicameral que investiga la deuda externa. Bueno, es una bicameral pedida hace muchísimo tiempo, que llega tarde, pero es hora que llegue. Hasta el momento ha habido solamente 2 reuniones, se han levantado otras 3, y hasta ahora lo único que se ha discutido y aún no aprobado es su reglamento. Hay que acelerar. Falta mucho entonces. Sí, pero la verdad que tenemos 6 meses para producir un informe y la verdad que si vamos tranco no vamos a llegar. Es una comisión vital. Mirá, ahí lo tengo a Josami. Absolutamente imprescindible. Ahí lo tengo a Josami que le debe estar interesado en estos temas porque le interesa los temas. Él es historiador, abogado. Perdón, historiador no, periodista. Una cosa. Sí. Ha habido múltiples proyectos de creación de comisión investigadora para discutir el tema de una auditoría sobre la legitimidad o legalidad de la deuda pública en Argentina. Nunca se aprobó ninguno. Increíble. Esta comisión nació con un solo artículo en el marco de una negociación para que saliera otra ley, que es la Ley de Pago Soberano. Nunca fue el tema de fondo. Ajá. Entonces, ojalá ahora avancemos en serio sobre este punto. Yo creo Nosotros que por lo menos estamos poniendo trabajaran todo lo en que serio posible. y fuera en serio y a fondo, primero tendrían que escribir un libro, porque es esclarecerle a los argentinos cómo nos robaron durante en serio 50 y ya le hemos años. hecho llegar al presidente de la comisión y a todos los legisladores el plan de trabajo que creemos que hay que hacer. Bueno, gracias a los dos. Gracias, Luis. Gracias, Claudio. Muy amables los dos. Bueno, acompáñenme. Me estaba esperando tan pacientemente Eduardo Josami, integrante de Carta Abierta. Bueno, yo corro. O me pongo acá y hacemos como... No, lo corro. ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, muy bien. Bueno, gracias por esperarnos. No, por favor. Carta Abierta, que es la referencia ideológica del oficialismo, ha elegido a Randazzo como su candidato a presidente. Si digo esta afirmación, ¿me equivoco? No, tal vez se interpreta de un modo que no me parece que esté faltando a la verdad, interpreta lo ocurrido en Carta Abierta, donde fue muy bien recibido Randazzo y fue aclamado, pero desde el punto de vista formal es una decisión que todavía no se ha tomado. ¿Puede haber una decisión formal o dejarán abierto a los miembros a que...? Bueno, esto es lo que se estará discutiendo. Yo tiendo a pensar que, dado que existen solo 2 candidatos en este momento y que Carta Abierta expresó muy claramente sus objeciones a uno de ellos, que es Daniel Scioli, y saludó con mucho agrado, digamos, la actitud de Randazzo de hacer un planteo diametralmente opuesto al de Scioli, que tiene más que ver con la continuidad de este proceso político en sus aspectos más relevantes y característicos. Yo tiendo a pensar que va a haber más tarde o más temprano un pronunciamiento. ¿Lo van a invitar a Scioli? Para que Esta es una pregunta curiosa, porque si uno dice sí, probablemente esté diciendo algo que no va a ser cierto. Ajá. Y si dice que no, parece... Foster dijo eso, ¿eh? Sí. Foster dijo que sería bienvenido. Pero dijo que él estaba dispuesto a discutir. Yo también estoy dispuesto a discutir con Scioli. He discutido con los macristas todo este tiempo, ¿cómo no voy a discutir con Scioli? Lo que hay que entender es que Carta Abierta invitó a algunos candidatos que son muy afines en su pensamiento a la línea de 7 años de Carta Abierta, no con el sentido de ser una compulsa general a ver lo que piensan todos, sino para ver cómo construíamos de algún modo nuestra participación en este proceso electoral. Bien. Entonces, es razonable que Scioli nunca haya planteado ningún acercamiento a Carta Abierta, es decir, los otros funcionarios importantes de gobierno han venido muchas veces a las actividades de fin de año, hemos tenido una relación siempre estrecha con ellos, nunca ocurrió eso con Scioli. Es lógico que
nosotros no hayamos pensado en invitarlo, y también es lógico que, a diferencia de lo que hicieron los otros precandidatos, él nunca haya solicitado ser escuchado. Está bien. Hablando de Randazzo o de las preferencias de carta abierta por un candidato, ¿qué políticas globales, para no entrar digamos, en decenas, pero básicamente, qué políticas debería continuar, a juicio de carta abierta, el gobierno que siga después del 10 de diciembre? Bueno, Randazzo planteó 4 o 5 de los aspectos, a nuestro juicio, fundamentales de estos 12 años de kirchnerismo. En primer lugar, planteó como tema central la necesidad de que la política tenga una creciente autonomía de los grandes intereses económicos de las corporaciones. Está bien. Randazzo no solo dijo eso, sino que dio ejemplos acerca de cómo la gestión ferroviaria había sufrido las presiones y los obstáculos que ponía lo que él llamó la patria contratista. Por otro lado, señaló que en el caso de la confección de los nuevos documentos de identidad, fue necesario revisar un contrato con Siemens, la gran empresa internacional, y que hubo que tener, dijo él, la decisión política para hacerlo. Por otro lado, también se declaró continuador de la política de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado que se llevó adelante en estos años, y avanzó un poco más, porque dijo, habrá que ver si los candidatos se animan a reconocer plenamente la complicidad de los sectores civiles con la dictadura. Y usted sabe que ese es uno de los temas que hoy vuelve a discutirse, porque ha habido algunas sentencias, como la del caso Blaquier en Salta o la de Mazó en Bahía Blanca, que permitirían interpretar, ojalá no termine siendo así, que la justicia que avanzó en el enjuiciamiento de los responsables directos de la represión, por llamarles de algún modo, es decir, los militares o las fuerzas de seguridad en general, se mostraría menos dispuesta o tendría más vacilaciones en enjuiciar a los partícipes civiles, ¿no? Que generalmente son grandes empresarios. Ok. ¿Qué rol cree que va a tener Cristina, Eduardo, a partir del 10 de diciembre? ¿Qué rol le asigna? La verdad que es difícil saberlo porque no tenemos experiencias. No, pero la ven, es conductora indiscutida, número 1 del Frente para la Victoria. Sobre eso no cabe ninguna duda. Eso, yo no estoy, permítame, no estoy discutiendo si va a ser más o menos conductora o va a mantener más o menos su liderazgo, eso está fuera de discusión. No hablo de cargo yo, No, hablo de rol político. Bueno, pero los cargos también tienen que ver. Supongamos que Cristina fuera electa como diputada nacional, por ejemplo, o alguna de las versiones que circulan, también se habla de otros cargos. Obviamente ahí ella ejercerá su liderazgo desde algún lugar institucional. Si así no fuera, me parece que ella va a seguir siendo la figura más importante, la conductora, pero a lo que yo me refería es que tenemos que ver cómo ella define su estilo de participación, ¿no? Está bien, pero más allá de que, digamos, de que esperar ese momento que sería una cuestión fáctica, me refiero a que la proyección de su impronta personal y demostrada hasta el día de hoy, cómo se proyecta a partir del 10 de diciembre. Si usted me lo pregunta a mí, yo la conozco a Cristina hace 30 años, me parece que no se va a ir a la casa a regar las plantas, decididamente no. Eso está absolutamente claro. Por eso, a eso me refería. No, eso está claro, va a ser una persona que va a estar muy presente en la lucha política argentina y que va a seguir orientando la fuerza política que yo creo que sí se ha convertido en el movimiento político más importante del país. ¿Para usted sigue el Frente para la Victoria en cualquiera de sus dos versiones, Scioli o Randazzo, después del 10 de diciembre? Bueno, yo voy a votar por el Frente de la Victoria, celebraré si Randazzo gana en interna, me preocuparé si lo gana Daniel Scioli, pero voy a seguir con el Frente para la Victoria, eso es obvio. Está bien. Por lo menos hasta que las cosas indiquen que hay que preocuparse tanto como para pensar en cualquier otra hipótesis que prefiero. Y en el caso de que gane Scioli, ¿a quién va a votar? Bueno, acabo de decirlo, voy a seguir con el Frente para la Victoria. ¿Lo votaría Scioli? Y sí, si es el candidato del Frente para la Victoria, sí. Bueno, ¿en qué escenario cree que Te puede ve que no me volver? resulta fácil decirlo. No, sí, le cuesta, le tengo que sacar un tirabuzón que lo diga, pero es lógico además. Claro. Además, aunque no lo diga, va a ser lógico. No lo ve votando a Massa ni votando mucho menos a Macri. Bueno, ¿en qué escenario futuro, para una breve respuesta, imagina que puede volver el kirchnerismo al poder? Digo al poder en la Casa Rosada, no estoy pensando en poder en diputados. Mi idea es que el kirchnerismo no deje el poder,
porque si gana un candidato que está plenamente identificado con el discurso y la práctica de estos 12 años de gobierno kirchnerista, el kirchnerismo va a seguir gobernando, el rol de Cristina va a ser muy importante en la orientación del movimiento, su actitud frente a la sociedad y también en relación con ese gobierno. Ahora, si viniera un gobierno que desandara de algún modo el camino kirchnerista, entonces seguramente se produciría una confrontación. Claro. Porque no va a ser tan fácil volver atrás de lo que se hizo en 12 años. Entonces la gente se va a movilizar, va a pelear por eso, y bueno, y seremos muchos los que vamos a decir tenemos que volver a lo que se hizo del 2003 al 2015. Gracias, Eduardo, por habernos visitado. No, gracias a usted. Muy amable. Bueno, señores, nos comenzamos a despedir. Gracias por habernos escuchado, habernos tenido en su hogar un domingo más. Y nos encontramos, si Dios quiere, el domingo que viene aquí en CN23 a las 22. Que tengan, como yo, una muy buena semana de trabajo. Hasta entonces. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa.